En primer término, debo expresar un agradecimiento camaraderil a los organizadores por la invitación a este foro, Retos y Perspectivas del Sindicalismo Mexicano. Hay que señalar o dejar establecido el contexto general en el cual nos estamos moviendo como sindicalistas. Y a partir del largo periodo neoliberal que data aproximadamente de 36 años de la historia reciente de México, además de su continuación, efectos y secuelas en los tiempos de la 4T, afectó y afecta a la sociedad entera en nuestros días, inclusive, particularmente al mundo del trabajo y de manera específica al sindicalismo mexicano, después de haber tenido cierta estabilidad en el desarrollo del país, acuñado por el término de milagro mexicano por ciertos economistas, una época que va o fue de 1950 a 1970. No tan solo se afectó a los trabajadores en el aspecto económico, político y social, sino cercenando la autonomía y democracia sindical, mellando el filo revolucionario de su conciencia sindical, construido y alcanzado en los años 30 con las huelgas de petroleros y la expropiación del petróleo en 1938, en los 50 con los ferrocarrileros y otros movimientos sociales de la época, se echó por consiguiente abajo el progresismo cardenista, hasta construir un ferrosindicalismo corporativo de contención de derechos y libertades sindicales y constitucionales, inaugurado durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, cuando Alfonso Ochoa Partida tomó por la fuerza el sindicato de ferrocarrileros, apoyado por policías y guardias presidenciales, el 14 de octubre de 1948, dando lugar al llamado charrismo sindical. Paradojas de la vida. Expongo, considero, cualquier semejanza con el encarcelamiento de la quina por su oposición a la privatización de Pemex, la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el SME y otros actos más en contra de los trabajadores, no es coincidencia. Es el accionar de una junta administrativa que cuida los negocios de una oligarquía parasitaria nacional e internacional enquistada desde el Estado. Del milagro mexicano se pasó a la globalización neoliberal en todos los órdenes de la vida pública del país y privada también. De Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, pasando por los gobiernos panistas de Fox y Calderón, se instauró el neoliberalismo social a sangre y fuego, una época convulsa de grandes cambios constitucionales, privatizaciones de empresas paraestatales, retroceso del Estado como rector de la economía, la entrega del patrimonio nacional a empresas extranjeras, privatización de playas, incremento en la inseguridad social y pública, el exterminio del campo mexicano, la expulsión de una gran masa de trabajadores hacia Estados Unidos, un desempleo constante, dando lugar a una terrible dependencia alimentaria del extranjero y la joya de la corona, la privatización de los energéticos y la entrega del territorio nacional a mineras canadienses y norteamericanas principalmente, sin importar el deterioro del medio ambiente y el agua, dando con todo ello la pérdida de soberanía nacional frente a los países de la órbita imperialista. El neoliberalismo y sus personeros en el país trabajaron con una estrategia de mediano y a largo plazo, haciendo cambios que favorecieron sus negocios desde el poder y concentrando la riqueza en unos cuantos potentados. Cada sexenio que sucedía el uno al otro, haya como haya sido, era una desgracia más en la pérdida de nuestra nación, con fraudes y desafueros, hasta que apareció el 2018, la insurgencia social. En los años del desarrollo estabilizador, los trabajadores tenían mejoras salariales año tras año, hasta llegar a su culminación en 1976, de tal suerte que los patrones le pagaban al asalariado entre 300 a 330 pesos como salario mínimo, pero con una inflación controlada. Aquí pongo
una gráfica en donde se demuestra la evolución del salario mínimo real en México, que en 2019 era de 100 pesos. De 1979 hasta el 2018, los salarios empezaron a decaer e igualar los salarios de 1949 al 50, con una caída del 75% del poder adquisitivo y por debajo de la inflación sus incrementos salariales. Martí Batres, en su ponencia El salario mínimo y la estrategia legislativa dictada el 28 de octubre de 2019 en el Senado, a la cual asistí y estuve presente, señaló que para estar a la altura de 1976, los salarios mínimos tendrían que tener un aumento del 300%. El salario mínimo de un trabajador hoy en día debería ser de 12,000 pesos para estar a la altura de los salarios de aquel entonces, de 1976. Aquí acoto dos asuntos a destacar. Uno, se dice que en México existe una aristocracia obrera, sobre todo quienes trabajamos en la gran industria y el sector energético. Ante esto, sépase que el trabajador promedio en Pemex gana 12,000 pesos, lo cual significa que apenas ganamos el salario mínimo de 1976. De lo que se debe tratar aquí es en equilibrar el salario de los trabajadores, el resto de la clase obrera, a igualar a los de la gran industria y no al revés, como muchos suelen decir, ustedes cobran mucho, les pagan mucho y ya no pueden pedir más aumento de salario. El segundo aspecto a tratar y a destacar es que desde tiempo atrás y en la actualidad, no obstante los incrementos salariales del gobierno federal de la 4T, los salarios mínimos de la mayoría de los trabajadores incumplen el artículo 3º constitucional, así como el 123 en su fracción sexta y el acuerdo 131 de la Organización Internacional del Trabajo en materia salarial. Aquí expongo una imagen de cuál es el marco legal del salario mínimo en México para demostrar lo anterior. Bien. Grandes retos tiene bajo su espalda la clase obrera del país, no tan solo porque la liberación de la clase obrera tendrá que es obra de ella misma, como atinadamente lo establecieron los clásicos, sino por el tiempo que nos toca vivir en estos días que corren. A la par que se desarrolla su lucha por mejoras salariales y de vida, en un entorno neoliberal y pandémico que no ha permitido un desarrollo social y económico hacia adelante, sino que apenas está en recuperación, al lugar que se dejó en 2018. Debe pensar y actuar en defensa de su país ante los embates de la derecha política y económica y sus personeros que pretenden restablecer sus privilegios de antaño. Los trabajadores de México en las áreas estratégicas de la economía tienen que atender los asuntos relacionados con la soberanía nacional, particularmente de la energética, que deben entender que la relación empresa-trabajador debe ser puesta en primer plano para lograr una mayor productividad y así exigir a su vez salarios que respeten los acuerdos internacionales ya referidos, la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el viejo régimen neoliberal, el desgaste de derechos de los trabajadores no tan solo fue económico, fue además político e ideológico, dando al traste con la esencia de los sindicatos, la de defender a sus agremiados. Impulsó una política individualista donde la mutualidad y la solidaridad entre trabajadores fue letra muerta. Fomentó una política de apatía hacia su respectiva empresa, el saqueo a la misma, el huachicol era apenas la punta del iceberg, razón por la cual la lucha por defender la industria y la empresa pasa por la lucha por la democracia sindical y la construcción de una democracia social participativa, deliberativa y no exclusivamente representativa en la toma de decisiones. En síntesis, el actual sindicalismo corporativo es el reflejo de lo que ocurre en la democracia en la sociedad en muchos sentidos. Hoy,
en materia sindical está todo por construirse una vez más, sobre todo ante la nueva situación que plantea la 4T. Dependiendo de cómo nos pongamos de frente al gobierno de Andrés Manuel, es como vamos a poder definir una política, una táctica y una estrategia para la recuperación de la dignidad de los trabajadores. En primer término, debe de darse la lucha por la autonomía y democracia sindical. Esta debe ser perenne, compañeros. Debe ser constante y sistemática, independientemente del color que esté dentro del gobierno federal. 2. Debe conquistar un sindicalismo de nuevo tipo, horizontal, de puertas abiertas, igualitario, donde no más existan deberes sin derechos, etcétera, etcétera. Hacia su interior y hacia afuera, la defensa férrea de los derechos humanos laborales, los cuales deben ser puestos en primer plano, así como la ayuda mutua y la solidaridad entre los trabajadores. 3. En sus conquistas sindicales debe acogerse al derecho positivo mexicano. Los aumentos salariales deben de ser los aumentos salariales deberán ser y poner un alto al tope y corralito salarial existente. 4. Que la lucha por la democracia sindical debe tener claro que además de la parte patronal, hoy en día se tiene en contra al árbitro laboral, quien en contubernio con el chorrismo sindical hace las veces de abogado del diablo en contra de los trabajadores. 5. Que la reforma laboral debe ser instrumentada en los sindicatos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia laboral y salarial, así como el progresismo de la propia Ley Federal del Trabajo. 6. La clase obrera mexicana debe entender que para dejar de ser paria en su propio país, debe llegar a plantearse la necesidad de un cambio de modelo económico para tener, asimismo, un nuevo país. 7. Que un cambio de gobierno no basta para que por decreto se tenga un mejor país. Los cambios deben estar en concordancia con la solución a la problemática social y con la participación de los trabajadores. 8. Que ser aliado de la 4T no significa estar de acuerdo en todo lo que provenga del Ejecutivo, sino cuestionar a lo que vaya en contra del interés de los trabajadores. Mención aparte merece el asunto de la atención especial que debe de existir en todo sindicalista en lo que ocurre hoy en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad y sus respectivos sindicatos. Perdón, Mario, 3 minutos. Ya voy a terminar, compañero. A manera de tesis, la situación de la empresa de frente a su endeudamiento, dado que todo el sector energético, la deuda que tiene con respecto al propio presupuesto y a los empréstitos internacionales ronda en los 2 billones de pesos. Aquí los trabajadores tendrán que poner una especial atención para que haya una auditoría con respecto a este endeudamiento del sector. Petróleos Mexicanos sí es altamente productivo por otra parte, creo yo que merece mención aparte y un estudio pormenorizado de lo que es el sindicalismo mexicano o lo que debiera ser con respecto al tiempo actual que corre, que corresponde a una supuesta cuarta transformación de la vida del país. En razón de que tenemos un enemigo enfrente, cohabitamos con ellos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los resabios neoliberales, acompañado de compromisos con los charros, y ello constituye una pared para que haya realmente democracia sindical en los sindicatos. La reforma laboral sí es altamente positiva, pero pocos efectos prácticos
tienen los sindicatos. La ley no se cumple, los charros siguen dominando y haciendo caso omiso del voto libre directo en las elecciones, tal como está ocurriendo hoy en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, mi sindicato, dado que son juez y parte. Esto lo dejo abierto, compañeros, en el ánimo de que se genere la más alta discusión, lleguemos a acuerdos, en la inteligencia y en el entendido de que tenemos que aplicar la 11ª tesis sobre Feuerbach, que lo planteó muy claramente Carlos Marx. No debemos ser un simple observador de la realidad, sino que debemos de dar pasos hacia su transformación. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.